Hola chavos, ¿cómo están? Bueno, vamos a continuar. Ya estamos entrando en lo que es la unidad 3 ya para cerrar lo que es la materia de biología. Y vamos entonces a entrar lo que ya es en diferentes temas, que básicamente es bioética y biotecnología. También vamos a revisar un poco acerca de la evolución. Pero la mayor parte de los videos que se van a realizar en esta unidad son sobre bioética y biotecnología. Van a escribir en su libreta, en su portafolio de evidencias, van a tratar de contestar estas dos preguntas. Para ustedes, ¿qué es la bioética? Y si alguna vez han usado o han pretendido, han escuchado acerca de un caso en donde se utiliza este término, ¿no? Entonces, para recuperar saberes previos y para que sepamos qué onda. Entonces, vamos a empezar. Bueno, básicamente la bioética es una rama de la ética. Muchos de ustedes ya llevaron ética o creo que la están llevando en este momento, ¿no? Es lo que es una materia que se lleva al mismo tiempo en tercero. Y bueno, pues básicamente ya debieron haber visto lo que es la definición de ética, pero aquí le estamos proponiendo la parte de bio, que quiere decir vida. Y entonces es una rama de la ética que aspira a proveer principios orientadores de la conducta humana en el campo biomédico. Básicamente, todo lo que tenga que ver con investigación con seres vivos, aquí es donde se va a tratar de hacer lo correcto para salvaguardar la vida. Etimológicamente proviene del griego bios, que significa vida, y ethos, que significa estudio. Entonces, básicamente es la ética de la vida y es aplicada a la vida humana y también a todos los seres vivos que pueden ser utilizados para fines de experimentación. Ahora bien, existen dos grandes ramas de la bioética. La primera es la teórica, que se remite a la ética o filosofía moral y trata de acercarse de a los principios, las normas, valores y virtudes que estructuran al acto humano. Y la bioética práctica es la que se remite a la moral y constituye la moralidad de la persona humana al realizar un análisis de la acción humana a través de la reflexión en el actuar y en el decidir, y resulta por tanto la bioética vivida. Prácticamente es la teoría y es la práctica. Una cosa es que digas las cosas de manera filosófica y la otra es que realmente la lleves a cabo. Ok, ¿qué es lo que abarca la bioética? Bueno, abarca las cuestiones éticas acerca de la vida que surgen en relaciones entre la biología, la medicina, la política, el derecho, la filosofía y la teología. El criterio ético fundamental regula esta ciencia es el respeto al ser humano, a sus derechos universales, inalienables, a su bien verdadero e integral y a la dignidad que tienen todas las personas. Los derechos humanos universales son 30 derechos. Posteriormente a ver si hacemos un video de los derechos. Y básicamente todo mundo, no importa la etnia, el color, el sexo, la edad o cualquiera de sus características, tiene derecho a ellos. Entonces la bioética es lo que va a salvaguardar ante todo que se cumplan los derechos de los humanos. También la bioética tiene que ver con los seres vivos, no solamente con los humanos. Salvaguardar la vida es una de los grandes principios de la bioética. Ahora bien, ¿por qué es esto de la bioética? Bueno, sabemos que en la Segunda Guerra Mundial, con la problemática que hubo con los nazis, con Hitler, ustedes seguramente ya revisaron un poco de historia, ¿no? Bueno, hubo una especie de oportunidad, vamos a decirlo así, una oportunidad de todos los médicos nazis de tratar de obtener información. ¿Qué fue lo que realizaron estos experimentos o estos médicos? Realizaron experimentos en humanos para poder obtener ciertas informaciones, ¿no? Por ejemplo, ellos experimentaron con la supervivencia de los prisioneros judíos. Llevaban sus aviones a grandes altitudes y lanzaban en paracaídas a las personas para tratar cuánto podían aguantar sin lastimarse. También los congelaban para poder tratar de encontrar un tratamiento en contra de la hipotermia. Estos son algunos ejemplos. Probaban fármacos
y algunos otros medicamentos o tratamientos, pues para ver si servían, ¿no? Si funcionaban en estas personas, y también hacían cortes de huesos de cadáveres y los ponían en los prisioneros judíos para tratar pues de hacer ciencia, ¿no? De tener nuevos conocimientos. Y también experimentaban con gemelos de todas las edades, de todas las razas que encontraban, y hacían una especie de pruebas de diferentes enfermedades contagiosas. A uno lo tenían como grupo de control, o sea, no le ponían absolutamente nada, y al otro pues le ponían todas las enfermedades, ¿no?, que podían encontrar. Y bueno, también para evitar lo que es que se proliferara las razas que ellos no querían, bueno, empezaban a esterilizar masivamente con técnicas diferentes a lo que son los prisioneros de los campos judíos. Bueno, cuando se descubrió el tipo de experimentos que estaban realizando los nazis, hubo un juicio. Este juicio se llama juicio de Nuremberg, en donde pues un montón de médicos fueron llamados a declarar, se les dieron ciertas concesiones para que trataran de explicar el por qué hicieron tanta cosa, ¿no? Y bueno, de ahí se generó lo que es un código que se llama Código de Nuremberg. Y básicamente pues se trataron de evitar este tipo de prácticas en la medicina. ¿Por qué? Pues porque estás ahí maltratando a los seres vivos, ¿no? No puedes hacer este tipo de cosas. Otro tipo de experimento, otro experimento muy sonado, muy conocido, fue el experimento de Tuskegee. Aproximadamente en 1932, antes de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, consistía en probar personas de raza negra en el desarrollo de la enfermedad de sífilis. Sabemos bien que la sífilis es una enfermedad de transmisión sexual, y en ese entonces solo había un hospital que se llamaba Hospital de Tuskegee, que era en este hospital era permitida que entrara la gente de raza negra. Acordémonos que más o menos en esa época, había todavía muchas cuestiones raciales, ¿no? Los negros se sentaban en cierto lugar, no podían entrar a los baños, no podían compartir muchas cosas. Entonces una de esas cosas eran los hospitales. Bueno, muy bien. Entonces este experimento se realizó con dinero del gobierno y se tomaron a varios varones, también se tomaron a lo que son mujeres de raza negra infectados con sífilis, y se desarrolló, dejaron que esta enfermedad se desarrollara a lo máximo sin que se les diera tratamiento alguno, y aparte los infectaban. Si por alguna situación no estaban infectados, pues patrocinaban, digámoslo así, que patrocinaban que tuvieran relaciones sexuales con mujeres prostitutas que tuvieran la enfermedad, o les hacían cortes en el pene para poder meterles lo que es la bacteria, ¿no? En este experimento se trataron con 600 humanos de raza negra. 28 de ellos murieron por la sífilis en sí, 100 más por otras complicaciones multisistémicas de esta enfermedad. 40 mujeres fueron infectadas también, y de esas se embarazaron alguna, y tuvimos 19 nacimientos con niños con sífilis. Posteriormente, en el gobierno de Bill Clinton, hubo una disculpa pública con algunas de estas personas que quedaron en el experimento, algunos sobrevivientes, pero bueno, estuvo muy complicado porque este experimento continuó hasta 1972, y solamente porque un periodista del New York Times comenzó cierta polémica, ¿no? Muy bien, ese es otro de los experimentos. Otro caso es el caso de Bruce Reimer en 1960. Un par de niños gemelos, niños normales, empezaron a tener dificultades al orinar. Y entonces el médico les dijo que pues tenían que realizarse lo que es la circuncisión para poder dejar que el glande quedara descubierto. Y bueno, ambos se les hizo la circuncisión, y al caso de Bruce, pues en vez de utilizar un bisturí como se debería de utilizar,
se utilizó una aguja cauterizadora. ¿Qué es una aguja cauterizadora? Está cortando, es un instrumento que corta y quema a la vez. No hicieron una práctica médica correcta y por lo tanto quemaron el pene de Bruce Raymer. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Pasó que un médico llamado Dr. John Money, que era un psicólogo, aprovechó esta oportunidad así como oro, ¿no? Y trató de desarrollar una teoría de cambio de género, pues porque tenía todo, ¿no? Tenía al niño que había tenido un accidente fatal y al grupo control que era el gemelo, ¿no? Entonces se le terminó de quitar lo que quedó, los restos del pene, y se le hizo una especie de cirugía de transformación. Y bueno, se le pidió a la familia que educaran a Bruce de manera, pues como se le hace o se les educa a las niñas, tratando de crear a un niño con la ideología de sexo opuesto. Y bueno, esto sucedió a los 17 meses de edad y Bruce la convirtieron en Brenda. Y todo este tiempo se le fue desarrollando o le trataron de inculcar algunas cuestiones de género, de femenino. Y bueno, una cosa que les pidió el Dr. Money es que nunca le dijeran a Brenda o a Bruce qué era lo que había pasado, ¿no? Que jamás le dijeran que realmente era un niño. Y bueno, el doctor en 1975 publica su estudio, y que fue un éxito total. El problema empezó cuando Bruce llegó a la pubertad a los 13 años y empezó a tener conductas extrañas. Acuérdense que en la adolescencia es cuando los seres vivos empezamos a ya tener cuestiones o sexuales, ya empezamos a distinguir algunas cuestiones que tienen que ver con el sexo. Entonces, de niño obviamente es muy sencillo, pero ya como adolescente ya es un poco complicado. Y bueno, él empezaba a tener problemas de rebeldía, actitudes de hombre y también sentimientos de suicidio, ¿no? Y pues con tanto problema los papás terminaron diciéndole la verdad. ¿Qué fue lo que pasó a partir de decirle la verdad a Bruce? Bueno, o Brenda se volvió a someter a una cirugía reconstructiva para volver a ser varón, y con el tiempo, con los años, se casó. Ya no pudo tener hijos porque obviamente le habían quitado los testículos y el pene, y pues tuvo una vida bastante complicada. Se dice por ahí también que hubo problemas de abuso sexual por parte del doctor. Y bueno, el chavo, su hermanito, por problemas de alcoholismo, falleció, y a los 38 años Bruce terminó suicidándose. Entonces, este tipo de problemas o este tipo de investigaciones que se hacen en los humanos y que traen consecuencias bastante fuertes, pues no son bioéticas. ¿Qué quiere decir? Que no están respetando los derechos humanos ni universales de estos seres, y por lo tanto se desarrolló el Código de Nuremberg, que fue a partir de todo esto, en donde nos dice, fue publicado el 20 de agosto de 1947, después de los juicios de Nuremberg. Trataron de tener ciertas reglas acerca de la experimentación. Por ejemplo, aquí tenemos los principios bioéticos que fueron desarrollados en el protocolo de Helsinki, también cierta parte desarrollados acá. A lo que voy es lo siguiente, que para poder establecer una ley o un principio no se sienta uno y dice, ay, voy a hacer una ley o un principio. Necesita pasar ciertas cosas y necesitan hacer ciertas reflexiones las personas que desarrollan esto, pues que básicamente son los gobiernos, pues para poder desarrollar lo que son los protocolos. Y bueno, los principios bioéticos se desarrollaron a partir de todas estas experimentaciones, y básicamente son 4. Primero, el de la autonomía, en donde se le debe de explicar al paciente o a la persona a la que se va a someter a la experimentación qué es lo que se le va a hacer, qué es lo que se espera de ese tratamiento,
cuáles son sus diferentes opciones, pero el paciente es el que debe de decidir si lo quiere hacer o no lo quiere hacer. Está en toda su autonomía de decidir, de tener la decisión final. La beneficencia, todo lo que se haga para el paciente debe de ser en su beneficio. Nada lo debe de perjudicar. No maleficencia. ¿Qué quiere decir eso? Que nada se debe de hacer tratando de causarle daño. Al contrario, todo se le debe de hacer al paciente de tal modo que siempre obtenga lo que es la salud. Y la justicia es que no importando la edad, el sexo, la raza, la religión, siempre va a tener derecho a cuestiones de salud y a tener un trato digno y justo. Aquí en la Declaración de Helsinki se desarrolló lo que es el Protocolo de Helsinki, en donde ya se establecieron bien los principios bioéticos y básicamente nos dice que el bienestar de los seres humanos debe tener siempre primacía sobre los intereses de la ciencia y de la sociedad, y que cada vez que se haga un proceso en estos seres humanos se debe de dar el consentimiento por escrito. Si por ejemplo tú entras a cirugía porque te van a quitar el apéndice, para empezar eres menor de edad, pero siempre debe de haber un tutor o un padre de familia que va a firmar un consentimiento informado. ¿Qué es un consentimiento informado? Es explicarle al paciente el procedimiento que se lo va a hacer y la firma de que acepta el procedimiento. Tener cuidado si la participación está en una relación dependiente con el investigador, uso limitado de placebo y beneficios de la investigación para los participantes. Ahora, en la actualidad existen un montón de organismos que se dedican a salvaguardar que no haya prácticas que dañen a los seres humanos, ¿no? El sector salud permite obviamente la investigación, porque es muy importante la investigación, porque sin ella no podríamos tener vacunas, medicamentos y todo eso que lo requerimos para el cuidado de nuestra salud. Pero para poderlo realizar necesitamos llevar todo un protocolo de investigación que sea autorizado, para empezar por la Comisión Nacional de Bioética, ahí en donde se van a establecer todos los lineamientos de respeto a la vida de los pacientes que van a entrar a este proceso de investigación, y cada uno de los hospitales debe de tener un comité de ética en investigación, un comité hospitalario de bioética, comisiones estatales de bioética. Eso ya está establecido. Muy bien. Como actividad de cierre, van a investigar, hay un montón de casos, chavos, van a investigar un caso sobre negligencia en investigación en los humanos. Van a desarrollar un resumen de una cuartilla y esto ustedes lo van a poder poner en su portafolio de evidencias, ¿sí? Más que nada, traten de recuperar el caso en sí, qué fue lo que pasó, cuántos murieron y por qué creen ustedes que los principios de bioética o por qué sus derechos humanos universales no fueron respetados. Esto va en su portafolio de evidencias y es parte de su evaluación. Nos vemos, chavos.